Mi hija agonizaba y mi madre pidió pastel. No puedo, respondí. Su respuesta fue cruel, siempre arruinas todo con tu drama egoísta. Mi padre añadió, la fiesta es más importante. Entonces el doctor entró y dijo, sobre su madre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Ismael y tengo 35 años. Mi universo entero, mi sol, mi luna y todas mis estrellas, caben en una personita de 8 años que se llama Valeria. Para ella, soy su papá. Para mí, ella es todo. Es el ancla que me mantiene cuerdo y la razón por la que respiro cada mañana. Vivimos en un pueblo de tamaño mediano en México, de esos donde el calor aprieta y las noticias vuelan más rápido que el viento. Soy terapeuta respiratorio en el hospital local. Es un trabajo extraño, supongo. Paso mis días rodeado de máquinas que respiran por otros, manteniendo esa delgada línea entre la vida y lo que viene después. Mis colegas dicen que tengo manos firmes y una calma que tranquiliza a las familias más angustiadas. Supongo que es verdad. He aprendido a separar el trabajo de la vida, a construir un muro para que el dolor ajeno no me ahogue. Pero ese muro se derrumba cada vez que llego a casa y Valeria corre a mis brazos, gritando «Papi». Su risa es el único sonido que realmente importa. Desde que su mamá, mi Sofía, se fue hace 3 años, hemos sido solo nosotros dos contra el mundo. El cáncer se la llevó demasiado pronto, y en su lecho de muerte, mientras yo le sostenía la mano, me hizo prometerle una cosa con su último aliento: Valeria será tu todo, Ismael. Cuídala por los dos. Y lo he cumplido. Cada día. Cada hora. Nuestra vida es sencilla. Un pequeño apartamento, cenas de quesadillas, fines de semana en el parque. ¿Es una vida feliz? ¿O lo era? Mi familia, bueno, esa es otra historia. Mis padres, Héctor y Graciela, viven en el mismo pueblo. Mi padre es un hombre bueno, pero pasivo, un barco sin timón que sigue la corriente que marca mi madre. Y mi madre, Graciela, es complicada. Creció en la pobreza y desarrolló una obsesión casi patológica por el estatus social y el dinero. Para ella, mi trabajo como terapeuta es humilde. Cree que no aspiro a más, que debería haber estudiado algo que me diera más dinero, más prestigio. Mi hermana menor, Raquel, es su obra maestra, la hija dorada. Se casó con un arquitecto de buena familia y vive en una casa grande en la zona residencial. Para mi madre, Raquel es el éxito, y yo soy una especie de decepción entrañable, el hijo al que quieren, pero del que se avergüenzan un poco. Esa tensión siempre ha estado ahí, una corriente subterránea de críticas y juicios que he aprendido a ignorar por el bien de mi propia paz mental. Pero estaba a punto de descubrir que lo que yo consideraba tensión era solo la punta de un iceberg monstruoso. Era un martes por la tarde. El aire acondicionado del hospital zumbaba, luchando contra el calor de afuera. Estaba terminando mi turno, explicándole con paciencia a una familia cómo funcionaba el ventilador que mantenía a su abuelo con vida. Les hablaba de los parámetros, de las alarmas, de la importancia de la calma. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Disculpen un momento, dije. Era la directora del colegio de Valeria. Su voz temblaba. Ismael, soy la directora Márquez. Hubo un accidente. El mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido en mis oídos. ¿Qué? ¿Valeria está bien? Un coche se saltó un semáforo en rojo y chocó contra el autobús escolar. Hay varios niños heridos. A Valeria se la llevaron en ambulancia al Hospital General. Mi hospital. Dejé caer el teléfono. Mi compostura profesional, mi muro, todo se hizo añicos. Salí corriendo de la habitación, ignorando las miradas confusas de mis colegas.
Corrí por esos pasillos que conocía como la palma de mi mano, pero por primera vez en mi vida no era un profesional de la salud. Era solo un padre. Un padre aterrorizado. La sala de emergencias era un caos controlado, un lugar donde yo solía moverme con seguridad. Ahora, me sentía como un extraño, perdido y desesperado. Vi al doctor Campos, un viejo amigo, salir de un quirófano. Su rostro estaba sombrío. Ismael, empezó. ¿Dónde está? ¿Cómo está?, le interrumpí, con la voz rota. Está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. El golpe fue muy fuerte. Tiene un traumatismo craneoencefálico severo. Tuvimos que inducirle un coma para proteger su cerebro. Está conectada a un ventilador, Ismael. Me llevó a la UCI. Y allí la vi. Mi pequeña Valeria, tan diminuta en esa cama enorme, rodeada de cables y monitores. Y esa máquina. La máquina que yo conocía tan bien, ahora respiraba por mi hija. El sonido rítmico del ventilador, un sonido que para mí siempre había significado estabilidad, ahora era una tortura. Cada pitido, cada siseo, era un recordatorio de lo frágil que era su vida. Me acerqué y le tomé la mano. Estaba fría. Y en ese momento, sufrí un cortocircuito mental. He conectado cientos de estas máquinas. Conozco cada botón, cada alarma. He consolado a cientos de familias que veían a sus seres queridos así. Pero nunca en mi maldita vida, me había sentido tan completamente inútil. En mi desesperación, hice lo que cualquier hijo haría. Llamé a mi madre. Llorando, le conté todo. Le supliqué que viniera, que la necesitaba. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, fría como el hielo. No exageres, Ismael. Tienes que ser fuerte. Los niños se recuperan. Llorar no soluciona nada. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con su llamada finalizada en la pantalla. No fue solo la falta de consuelo. Fue el tono. El desdén. Esa fue la primera grieta. La primera señal de que el mundo que yo creía conocer estaba a punto de desmoronarse por completo. Los siguientes días se convirtieron en una mancha borrosa de tiempo y dolor. Me negué a irme a casa. El hospital se convirtió en mi mundo. Mis colegas me trajeron una silla reclinable. Dormía a ratos, sobresaltado por el más mínimo cambio en el ritmo de los monitores. Me alimentaba de café de máquina y de los sándwiches que me traían las enfermeras. Mi mentor, don Eladio, un viejo técnico del hospital que estaba a punto de jubilarse, venía a verme todos los días. Era un hombre de pocas palabras, pero su presencia era un bálsamo. Se sentaba a mi lado, ponía una mano en mi hombro y decía, aguanta, muchacho. Eres más fuerte de lo que crees. Él entendía. Él veía mi dolor. Mi familia, no. No llamaron. Ni una sola vez. Ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermana. El silencio de sus teléfonos era un grito ensordecedor que me recordaba mi soledad. Pasé las horas hablándole a Valeria, leyéndole su libro favorito sobre una niña que viajaba a las estrellas. Le cantaba las canciones de cuna que su mamá le cantaba. Le tomaba la mano y le prometía que todo estaría bien, aunque yo mismo no lo creía. Los médicos eran honestos pero cautelosos. Hay que esperar. El cerebro es un misterio, Ismael. Las próximas horas son críticas. Era viernes por la tarde. Llevaba casi 72 horas en el hospital. El olor antiséptico se me había metido en la piel. Estaba mirando el rostro pálido de mi hija, rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer, cuando mi teléfono vibró. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería mi madre? Finalmente llamaba para preguntar, para ofrecer una palabra de consuelo. Miré la pantalla. Era un mensaje de texto de ella. Mi pulso se aceleró mientras lo abría. Ismael, no olvides traer el pastel para la fiesta de tu sobrina mañana. El de 3 leches que a ella le gusta. Leí el mensaje. 1 vez. 2 veces. 10 veces. No podía procesarlo.
¿Pastel? ¿Fiesta? ¿Tres leches? Mi sobrina, la hija de Raquel, cumplía años. Lo había olvidado por completo. Pero, ¿cómo podía ella recordármelo? ¿Ahora? ¿En este momento? Sentí una oleada de incredulidad tan fuerte que me mareó. Mis manos temblaban mientras escribía la respuesta, cada letra un esfuerzo monumental. Mamá, no puedo. Valeria está conectada a un respirador. Está luchando por su vida. Envié el mensaje y esperé. Una parte de mí, una parte estúpida e ingenua, esperaba una disculpa. Un no, Dios mío, hijo, lo siento, no estaba pensando. Pero yo no conocía a mi madre. No realmente. La respuesta llegó en menos de un minuto. La vibración del teléfono me hizo saltar. Con un nudo en el estómago, abrí el mensaje. Siempre arruinas los momentos importantes con tu drama egoísta. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran golpeado. Jadeé. Una enfermera se giró para mirarme. ¿Estás bien, Ismael? Negé con la cabeza, incapaz de hablar. Drama egoísta. Mi hija, mi pequeña de 8 años, estaba postrada en una cama, con un tubo en la garganta, luchando por cada aliento que una máquina le daba, y para mi madre, eso era un drama egoísta. Antes de que pudiera recuperarme, el teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje, esta vez en el grupo de chat familiar que yo siempre silenciaba. Era mi hermana, Raquel. Deja de ser tan melodramático, Ismael. Los niños se caen y se levantan. La fiesta de mi hija es importante para ella. Lleva semanas esperándola. No la arruines por tu necesidad de atención. Necesidad de atención. Sentí náuseas. Un asco agrio me subió por la garganta. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían ser tan ciegas a mi dolor? Escribí una respuesta, mis dedos torpes por la rabia y el dolor. ¿Atención? Valeria está en la UCI. Podría morir. ¿Y a ustedes les preocupa un maldito pastel? La respuesta no tardó en llegar. Pero esta vez, fue mi padre. Mi padre, el hombre silencioso, el que siempre evitaba los conflictos. Su mensaje fue el que finalmente me rompió. Hazle caso a tu madre. Compórtate. La fiesta de tu sobrina es una distracción necesaria para todos. Es más importante que tu búsqueda de lástima. Más importante. La fiesta de su nieta era más importante que la vida de su otra nieta. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, las palabras crueles brillando en la oscuridad de la habitación del hospital. La soledad que sentí en ese momento fue absoluta. No era solo que no les importara, era que me despreciaban por sufrir. Mi dolor era una molestia, un inconveniente en sus vidas perfectas. Apagué el teléfono. No podía más. Me senté en la silla, tomé la mano de Valeria y lloré. Lloré en silencio, con lágrimas calientes de rabia, de dolor, de una traición tan profunda que me desgarraba el alma. Eran mi familia. Se suponía que debían sostenerme, pero en lugar de eso, me estaban apuñalando mientras ya estaba en el suelo. Y lo peor estaba por llegar. Pasaron 2 días más en un silencio tenso. No hubo más mensajes. No hubo llamadas. Era como si, tras haberme escupido su veneno, hubieran decidido que ya habían cumplido con su deber familiar. Yo, por mi parte, me concentré en Valeria. Le hablaba, le leía, y observaba los monitores con la esperanza de ver la más mínima señal de mejoría. El domingo por la tarde, el doctor Campos me buscó. Su rostro, normalmente afable, era una máscara de seriedad. Ismael, ¿podemos hablar en mi oficina un momento? Mi corazón se detuvo. Es Valeria, ¿verdad? ¿Ha empeorado? No, no, ella está estable. Es otra cosa. Es, sobre tu madre. Lo seguí a su oficina, un pequeño cuarto lleno de libros de medicina. Me senté, con las manos sudorosas. Ismael, tu madre, Graciela, llamó al hospital esta mañana, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Habló con una de las trabajadoras sociales.
Para preguntar por Valeria, dije, con un hilo de esperanza. El doctor Campos evitó mi mirada. No exactamente. Hizo preguntas inquietantes. Ismael, ella sabe de tu profesión, ¿verdad? Asentí, confundido. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó específicamente por los protocolos del hospital para declarar la muerte cerebral. Quería saber cuánto tiempo se mantiene a un paciente en soporte vital antes de considerar otras opciones. Me quedé helado. ¿Otras opciones? El doctor respiró hondo. Ismael preguntó por el procedimiento para desconectar el soporte vital. Y luego, preguntó si existía algún tipo de beneficio económico por la donación de órganos. El mundo se inclinó sobre su eje. La oficina del doctor pareció encogerse a mi alrededor. Sentí que no podía respirar. ¿Qué? Y eso no es todo, continuó, con voz queda. Le preguntó a la trabajadora social si sabía si Valeria tenía alguna póliza de seguro de vida y quién sería el beneficiario en caso de que no sobreviviera. Un sonido animal, un gemido de puro horror, escapó de mis labios. No podía ser verdad. Tenía que ser un malentendido. Mi propia madre. Mi madre no solo estaba siendo indiferente a mi dolor. Estaba calculando. Estaba investigando cómo beneficiarse de la muerte de mi hija. De su nieta de 8 años. El dolor que había sentido antes, la traición por los mensajes, no era nada comparado con esto. Esto era una oscuridad diferente. Una maldad fría, calculada, que no podía comprender. Era monstruoso. Gracias por decírmelo, Carlos, susurré, con la voz ronca. Lo siento mucho, Ismael. Pensé que debía saberlo. Hemos puesto una nota en el expediente de Valeria para que no se le dé ninguna información a nadie sin tu consentimiento explícito. Asentí, aturdido. Salí de su oficina y caminé como un autómata de vuelta a la habitación de Valeria. El dolor en mi pecho se había transformado en algo más. Algo frío, duro y afilado. La tristeza había muerto y en su lugar había nacido una furia helada. Me senté junto a la cama de Valeria, mirando los números precisos en el monitor del ventilador. El 98% de saturación de oxígeno, las 16 respiraciones por minuto que la máquina le proporcionaba. Números que yo entendía, que yo controlaba en mi trabajo diario. Eran lógicos, predecibles. Como las máquinas que operaba. Mi familia, en cambio, era un caos de crueldad y lógica. Pero la revelación del doctor Campos, por monstruosa que fuera, me dio algo que no había tenido en días, claridad. Una claridad brutal y terrible. Ya no había espacio para la duda, para la esperanza de un malentendido. Sabía exactamente a qué me enfrentaba. Mi furia no era caliente ni explosiva. Era fría. Metódica. La misma calma que usaba para manejar una crisis respiratoria en la UCI se apoderó de mí. Saqué mi teléfono y lo encendí. Hice capturas de pantalla de cada mensaje cruel de mi madre, de mi hermana, de mi padre. Guardé los registros de llamadas, la ausencia total de su apoyo. Luego llamé a la única persona en el mundo que sabía que me entendería. Don Eladio, dije cuando contestó. ¿Cómo está la niña, muchacho? Igual. Pero necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? Llegó en 20 minutos. Le conté todo. Le mostré los mensajes. Le relaté, palabra por palabra, la conversación con el doctor Campos. Don Eladio escuchó en silencio, su rostro arrugado endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, mirando a la pequeña Valeria. Luego, se giró hacia mí. Sus ojos, normalmente amables, eran duros como el acero. Eso no es una familia, hijo, dijo con una voz grave que nunca le había oído. Es un nido de alacranes. Venenosos. Se inclinó hacia adelante. Escúchame bien, Ismael. Tu único trabajo ahora es proteger a esa niña. De todo y de todos. Especialmente de ellos. No les debes nada. Ni lealtad, ni respeto, ni una segunda oportunidad. Nada.
Sus palabras resonaron en el silencio de la habitación, confirmando la decisión que ya había tomado en mi corazón. Haz lo que tengas que hacer, concluyó, su voz firme. Y que no te tiemble el pulso. Asentí, sintiendo una extraña calma. El dolor seguía ahí, un agujero negro en mi pecho. Pero ahora tenía un propósito. Ya no era solo una víctima de su crueldad. Iba a luchar. No por venganza, no en ese momento. Sino por protección. Iba a construir una fortaleza alrededor de mi hija, y nadie de mi supuesta familia volvería a entrar. Nadie. La venganza, me di cuenta, no siempre es un plato que se sirve frío. A veces, es un veneno que se administra gota a gota, de forma silenciosa y discreta, hasta que la infección se vuelve sistémica. Mi plan no era gritar ni confrontar. Era simplemente dejar que la luz del sol desinfectara la oscuridad que mi familia había creado. Al día siguiente, tomé mi primera decisión calculada. Llamé a Silvia, la madre de mi cuñado, el esposo de Raquel. Silvia era una mujer formidable. Viuda de un respetado médico, era una de las figuras más influyentes y queridas del pueblo. Pertenecía a todos los comités, organizaba los eventos de caridad más importantes y, lo más crucial, siempre había mantenido una relación cordial pero distante con mi madre, Graciela. Yo sabía que Silvia, con su agudo instinto para detectar la falsedad, siempre había desconfiado de la fachada de amabilidad y perfección de mi familia. Silvia, soy Ismael. Lamento molestarte. Ismael, querido, no es molestia. He estado pensando tanto en ti y en la pequeña Valeria. ¿Cómo está? Su voz era cálida y genuina, un marcado contraste con la de mi propia madre. Está luchando, Silvia. Por eso te llamo. Ha pasado algo muy feo con mi familia, y no sé a quién más recurrir. Nos encontramos en la cafetería del hospital. Le conté todo. No adorné la historia ni exageré mi dolor. Simplemente le presenté los hechos, uno tras otro, como si estuviera leyendo un informe médico. Terminé mostrándole las capturas de pantalla de los mensajes en mi teléfono. Silvia leyó cada palabra, su rostro transformándose de la preocupación a la incredulidad y finalmente a una furia helada. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una indignación justiciera. Esa mujer, siseó, refiriéndose a mi madre. Siempre supe que había algo podrido debajo de esa sonrisa de santa. Pero esto es inhumano, Ismael. Puso su mano sobre la mía. No te preocupes. No tienes que hacer nada más. La verdad tiene una forma de encontrar su propio camino. Yo solo me encargaré de que las personas correctas la escuchen. Tú concéntrate en tu hija. No le pregunté qué iba a hacer. No necesitaba hacerlo. Sabía que había puesto la verdad en las manos más capaces. Había plantado la primera semilla. Ahora, solo tenía que esperar a que germinara. Y germinó más rápido de lo que esperaba. Silvia no era una chismosa, era una estratega. No difundió rumores, compartió preocupaciones. Una semana después, estaba en la habitación de Valeria cuando recibí una llamada de un primo que trabajaba en la construcción. Oye, Ismael, ¿todo bien con tu papá? No sé, ¿por qué? Es que acaba de perder el contrato para la nueva urbanización de Villas del Sol. El desarrollador, el ingeniero Garza, es muy amigo de mi jefe. Parece que Garza se enteró de alguna situación familiar delicada y decidió cancelar. Dijo algo sobre no querer trabajar con gente que no tiene valores familiares. Es un contrato enorme, primo. Tu papá debe estar destrozado. Colgué, sintiendo una punzada de algo que no era exactamente satisfacción, sino una especie de justicia sombría. El ingeniero Garza, casualmente, jugaba al dominó todos los jueves con el difunto esposo de Silvia. Unos días después, otra pieza cayó. Una amiga de mi tía, que estaba en el comité de caridad de la iglesia local, me llamó para preguntar por Valeria. Al final de la conversación, añadió en voz baja, por cierto, le invitaron a tu madre a que renunciara a su puesto de tesorera. El párroco habló con ella.
Parece que no consideraban apropiado que manejara el dinero de las donaciones para los niños necesitados, dadas las circunstancias. Las ondas de choque eran silenciosas pero efectivas. No había acusaciones públicas, solo puertas que se cerraban suavemente, sonrisas que se volvían forzadas, saludos que se acortaban. La gente del pueblo empezó a mirar a mis padres y a mi hermana de forma diferente. La reputación, en un lugar como el nuestro, es un castillo de cristal. Y el suyo estaba empezando a mostrar grietas. Yo no había dicho una palabra a nadie más que a Silvia. Simplemente, la verdad estaba haciendo su trabajo. La presión finalmente hizo que Raquel explotara. Irrumpió en el hospital una tarde, con el rostro desencajado por la furia. No preguntó por Valeria. Ni siquiera miró hacia la cama. ¿Qué demonios estás haciendo, Ismael?, espetó. ¿Te estás divirtiendo? Estás envenenando a todos en nuestra contra. La gente nos mira raro. El esposo de Silvia ni siquiera me saludó en el supermercado. La miré con una calma que pareció enfurecerla aún más. Yo no estoy haciendo nada, Raquel. Quizás la gente simplemente está viendo quiénes son de verdad. Eres un mentiroso y un chismoso. Estás destruyendo a esta familia por un berrinche. Un berrinche, repetí, mi voz peligrosamente baja. Me levanté de la silla. Déjame contarte sobre mí, berrinche, hermana. ¿Sabes lo que mamá hizo? Llamó a este hospital. Le preguntó a un médico cómo podía desconectar a mi hija. Le preguntó si había dinero de por medio si donaba sus órganos. La cara de Raquel pasó del rojo al blanco en un segundo. Se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. Seguro que estaba preocupada por los gastos, balbuceó finalmente, la excusa más patética que había oído en mi vida. La interrumpí, mi voz cortante como un bisturí. Sal de esta habitación. Ismael, tenemos que hablar. Dije que salgas, grité, perdiendo la calma por primera vez. El sonido resonó en el pasillo. Dile a ella y a papá que para mí, están muertos. ¿Entendiste? Muertos. No vuelvan a acercarse a mi hija. No vuelvan a acercarse a mí. Nunca. Raquel retrocedió, asustada por mi vehemencia. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Mientras la veía alejarse por el pasillo, sentí que una puerta se cerraba dentro de mí. Una puerta que nunca más volvería a abrirse. Había desterrado a mi propia familia. Y no sentí ni una pizca de arrepentimiento. 2 semanas después de la confrontación con Raquel, ocurrió el milagro. Estaba sentado junto a la cama de Valeria, leyéndole en voz baja, cuando sus párpados temblaron. Dejé de leer. Mi corazón se detuvo. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados al principio. Luego, se fijaron en mí. Papi, susurró, su voz ronca y débil. Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron sin control. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. El camino hacia la recuperación fue lento y arduo. Valeria tuvo que aprender a caminar de nuevo, a hablar con fluidez. Tenía lagunas de memoria, pero los médicos dijeron que era una bendición, un mecanismo de defensa de su cerebro. Pero estaba viva. Estaba conmigo. Y cada pequeño progreso, cada sonrisa, cada palabra, era una victoria que celebrábamos como si hubiéramos ganado la lotería. Mientras mi mundo se reconstruía, el de mi otra familia implosionaba. La ruina no fue un evento único, sino una lenta y dolorosa desintegración. El negocio de mi padre, Héctor, sin contratos y con una reputación por los suelos, se declaró en bancarrota. Tuvieron que vender la casa en la que crecí, la casa donde mi madre exhibía con orgullo sus logros materiales, y mudarse a un pequeño apartamento alquilado. La humillación social para Raquel fue aún peor. Su esposo, un hombre obsesionado con las apariencias, no pudo soportar el escándalo. La noticia de la crueldad de su esposa y su suegra, aunque nunca se publicó en un periódico, era el secreto a voces más conocido del pueblo. Le pidió el divorcio, citando que el comportamiento de ella había causado un daño irreparable a su reputación social y profesional. Mi madre, Graciela, que había vivido para el que dirán,
Se encontró con que ya nadie decía nada. Se convirtió en una paria. Sus amigas del club de lectura dejaron de invitarla. Las vecinas cruzaban la calle para no tener que saludarla. El estatus por el que tanto había luchado se había evaporado, dejando solo a una mujer amargada y sola en un apartamento que odiaba. No sentí alegría por su desgracia. Sentí nada. Eran extraños cuyos problemas ya no me concernían. Mientras ellos se hundían, nosotros emergíamos. Pero no estábamos solos. Descubrí que la familia no siempre es la que te toca en suerte. A veces, es la que construyes. Don Eladio se convirtió en el abuelo que Valeria había perdido. La visitaba todos los días después de su jubilación, le traía dulces y le contaba historias de sus tiempos de joven. Silvia se convirtió en una especie de figura materna para mí. Me llamaba para asegurarse de que estaba comiendo, me ayudaba con el papeleo del seguro y, lo más importante, me escuchaba sin juzgar. Las familias de los otros niños que habían estado en el accidente del autobús formaron una red de apoyo incondicional. Nos entendíamos de una manera que nadie más podía. Y luego estaba Camila. Era la fisioterapeuta de Valeria, una mujer de mi edad con una sonrisa cálida y una paciencia infinita. La veía trabajar con mi hija, animándola con una mezcla de firmeza y dulzura que me dejaba maravillado. Empezamos a hablar durante las sesiones, primero sobre el progreso de Valeria, luego sobre la vida, sobre nuestros sueños y nuestras pérdidas. Ella también había perdido a alguien. Entendía el duelo. Un día, después de una sesión particularmente dura, me encontró en el pasillo, con la cabeza entre las manos. Se sentó a mi lado. «Lo estás haciendo muy bien, Ismael», me dijo en voz baja. «Eres un padre increíble». Nadie me había dicho eso en mucho tiempo. Levanté la vista y le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en meses. «Gracias, Camila». Ese fue el comienzo. Un café en la cafetería del hospital se convirtió en una cena cuando Valeria ya estuvo en casa. Nuestra relación floreció lentamente, con cuidado, como una planta frágil que emerge después de un largo invierno. Era la esperanza. Era la prueba de que podía haber un nuevo amanecer. Un año después del accidente, mi vida era irreconocible. Valeria corría por el parque, casi sin rastro de sus heridas. Camila y yo estábamos construyendo algo hermoso y real. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi madre. «Ismael, sé que he cometido errores. Tu padre y yo no estamos bien. Necesitamos hablar». Miré el mensaje por un largo momento. Recordé el dolor, la traición, la frialdad de su voz. Luego miré por la ventana. Valeria y Camila estaban en nuestro pequeño jardín, plantando flores. La risa de mi hija flotaba en el aire de la tarde. Borré el mensaje sin responder. Mi venganza nunca fue un acto de agresión. Fue un acto de revelación. Simplemente permití que su verdadera naturaleza saliera a la luz y la comunidad, sus amigos, su propio mundo, los juzgó en consecuencia. La verdadera familia, aprendí de la manera más dura, no es la que comparte tu sangre. Es la que te ayuda a respirar cuando te estás ahogando, no la que considera desconectarte. Es la que te trae un café en tu hora más oscura, no la que te exige un pastel. Y yo, finalmente, estaba rodeado de mi verdadera familia. Y podía respirar de nuevo.